de decir que es un placer ser patrocinadora de este evento. Yo preparé mi presentación en inglés, pero voy a hablar en portuñol, entonces pido un poco de disculpas por mi portuñol, pero creo que es más simpático de intentar hablar en la lengua principal de este evento. Tengo 2 minutos o 3 minutos, entonces yo me gustaría de hablar sobre 4 puntos. En primer lugar, una cuestión. ¿La cláusula es abusiva en estos tipos de contrato per se o no? La respuesta, por lo menos de un punto de vista de Brasil, la respuesta es no, no es. Lo más importante es que, como dijo Cristian, es que haya ciencia de la parte que está asignando. No necesariamente negociación, pero ciencia. ¿Por qué esto? Para que tenga noción y conocimiento de todas las condiciones que están allá, porque muchas veces estamos hablando de casos muy chiquitos que involucran precios altos para un arbitraje, por ejemplo. Entonces, este es lo más importante. El segundo punto. En Brasil, ¿cuál fue la solución adoptada por la legislación para socorrer esta cuestión? La solución es que hay 2 requisitos, 2 condiciones para que la cláusula arbitral sea válida o efectiva en este tipo de contrato. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, que la cláusula sea destacada, en negrito, negritada, que haya la asignatura separada de la parte, como se dice, adherente, no sé si es lo mismo en español, adherente, o en un documento apartado. Esta es la primera condición. Si esta es la primera condición no se observa, hay que tener una segunda condición. ¿Cuál es? Que el procedimiento arbitral sea iniciado por el adherente o que por lo menos esté de acuerdo expresamente con este procedimiento arbitral. Entonces, esta es la solución adoptada por la ley brasileña, que está funcionando bien. Lo tercero punto, pero ¿cómo las cortes brasileñas y los tribunales brasileños ven esto? Nosotros en Brasil tenemos el principio competencia-competencia. Entonces, que este tipo de reglas de 2 condiciones deberían ser observadas por los árbitros, ¿verdad? Los árbitros deberían observar si había la asignatura para decir si la cláusula es válida o no. Pero en Brasil las cortes están considerando estas cuestiones una excepción a el competencia-competencia. Entonces, cuando hay cuestiones involucrando consentimiento en este tipo de cláusulas, se descarta la competencia-competencia y las cortes que analizan si las condiciones de la ley brasileña fueron o no observadas. Cuarto punto que gustaría de hablar, creo que es buena las precauciones adoptadas por Brasil, y como en Venezuela también hay leyes que así determinam. Es importante, ¿por qué? Porque cito acá el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, este tipo de arbitraje ha sido muy utilizado en casos de consumidores, en internet, cable TV, todo tipo de pequeños contratos son utilizados. ¿Y qué pasó en los Estados Unidos con esto? Primero, los consumidores, los adherentes, no pueden participar de acciones colectivas cuando están sujetos a arbitrajes, este tipo de cláusulas. Entonces, el Poder Judicial, ¿cómo se dice? Participa, está controlando profundamente este tipo de casos. Criaron doctrinas como Manifest Disregard of Law, entonces entrando en el fondo de decisiones arbitrales. Hay iniciativas legislativas como, por ejemplo, Arbitration Fairness Act y otros tipos de iniciativas. Entonces es importante tener este control antes. Mejor que tener un problema generalizado como hay, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es muy interesante esto que hablas, que el procedimiento debe ser iniciado por el adherente, casi lo que existiría en arbitraje de inversiones, casi como una oferta arbitral que se formaría con el acuerdo. Ya la pregunta, pero no pretendo que responda a nadie, es qué pasaría con demandas reconvencionales o cross-claims de partes adicionales, pero bueno, esto solo para salir de aquí con más preguntas que respuestas.
Roger, tú podrías, aprovechamos de tu experiencia en el Perú y que estamos aquí, ilustrarnos sobre la perspectiva peruana en ese sentido de la... Gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo a los organizadores de la CLA, en particular a José y a Diego por esta invitación. Sí, efectivamente, poniendo un poco en contexto todas las intervenciones anteriores, quisiera referirme a un par de antecedentes a nivel universal y luego tratar de ver específicamente qué es lo que dice el derecho peruano sobre eso. Más allá de la jurisprudencia o de la regulación particular que puedan tener algunos países europeos específicamente sobre el tema de cláusulas por referencias, quizás los temas más controvertidos puedan estar justamente en las relaciones, en los contratos de consumo. Leonora acaba de mencionar, hace algunos años todos tuvimos noticia de un problema que hubo con una institución arbitral que aparentemente, después de un reporte hecho por una organización de consumidores por tarjeta de crédito, estaba favoreciendo a través del arbitraje, se presentaban estadísticas muy importantes sobre favorecimiento de las cláusulas por el arbitraje, por los tribunales arbitrales a los proveedores o los bancos más que a los consumidores. Y luego, pero en líneas generales en Estados Unidos es una práctica bastante permitida. Si vamos a Europa, el tema, si vemos algunas recomendaciones de la Comunidad Europea del año 93, que datan del 93, en las cuales califican las cláusulas arbitrales en relaciones de consumo como cláusulas injustas. Pero quizás una de las cosas que llama la atención, uno de los últimos, no tan reciente, pero hace algunos años, Henry Álvarez nos contaba en un artículo unos casos paradigmáticos en Canadá, justamente, que fueron los casos, un caso de él y dos casos Reuters, en los cuales se puso en tela de discusión justamente si las relaciones de consumo podían ser materia de arbitraje. Pero en estos casos hubo una particularidad porque estaba muy asociado a la discusión de poder accionar de manera colectiva. Y al final lo que decidió la Corte Suprema de Canadá es que había que respetar los acuerdos arbitrales y que debía dejarse que los tribunales arbitrales se pronuncien sobre esa competencia. Esto inmediatamente tuvo una reacción legislativa, por lo menos en dos provincias, que era Ontario y Quebec, de modificar sus leyes de arbitraje para poder prohibir justamente cláusulas abusivas, que se consideran abusivas, entre comillas, sobre las cláusulas arbitrales. Y esto plantea, nos dice al final Henry Álvarez, toda una cuestión sobre, y aquí hago una conexión con la exposición de José, sobre si en un país determinado este tipo de materias se vuelven inarbitrables, cómo van a responder ese Estado, esa jurisdicción frente a eventuales laudos que se pretendan traer. Y recordemos que una de las causales por las cuales se analiza la posibilidad de no reconocer un laudo es justamente la arbitrabilidad según la ley del país donde se pretende hacer valer, donde se pretende ejecutar. Pero bueno, una de estas, en líneas generales, se prohibió un poco a nivel legislativo, pero había unas excepciones, y una de esas excepciones era que, surgida la controversia, sí es posible someternos al arbitraje. Esto va a ser muy importante más adelante, si es que tengo tiempo de regresar por la regulación de contratos de seguro en el Perú. Es un dato interesante. Pero con todo este contexto, ¿qué pasó en el año 2008 en el Perú? Nosotros teníamos en la ley anterior, ustedes recuerdan, ya algunas normas sobre el arbitraje en materia de contratación, las condiciones generales de contratación, contratos por adhesión. Lo que se hizo en el 2008 fue eliminar, porque había una restricción muy específica en el Código Civil que decía que se consideraba o no se podían poner como condiciones generales de contratación cláusulas arbitrales, pues se consideraban abusivas. La ley de arbitraje del 2008 eliminó expresamente ese requisito, con lo cual abrió la posibilidad de que puedan haber cláusulas arbitrales en condiciones generales de contratación, contratos por adhesión, y estableció una solución que lo que pretendiera, de alguna manera ya nos lo presentó José, lo que pretendiera que el consumidor o la otra parte, la parte débil del contrato, entre comillas, tuviera conocimiento de que se estaba insertando, que se estaba pactando una cláusula arbitral. Entonces dijo,
Basta que tenga conocimiento, dice el legislador peruano, que creo que es una de las legislaciones que hemos podido revisar más o menos desarrollada con detalle. Basta que tenga conocimiento, que razonablemente pudo haber tenido conocimiento de la existencia de esa cláusula arbitral. Y pone 3 supuestos y con eso termina. Dice, se considera sin admitir prueba el contrario, que si se ha insertado una cláusula arbitral y esa cláusula arbitral dentro de las condiciones generales del contrato está dentro del contrato principal y ese contrato principal, ojo con el detalle, es firmado, obviamente está por escrito, pero además dice el legislador peruano, es firmado por la parte, entonces no se admite por el contrario, esa cláusula es válida, va adelante la arbitral. La otra posibilidad es que esté no en el cuerpo del contrato principal, sino que esté al reverso del contrato principal. Pero en ese caso, en el contrato principal tiene que haber una referencia expresa que hay una cláusula arbitral en las condiciones generales del contrato. Y si eso es firmado, nuevamente firmado por escrito, ese arbitraje es válido, va adelante y no va a tener ningún problema. Último supuesto, si las condiciones generales están en un documento separado, no son parte de los documentos que firma el consumidor, es necesario, nuevamente, que haya una referencia expresa a que ese documento separado en que están las condiciones generales del contrato sea firmado por las partes. Si ocurre en cualquiera de estos 3 supuestos, según el legislador peruano, no debería haber ningún problema para llevar adelante un arbitraje en contratos por adhesión o condiciones generales de contratación. Gracias. Interesante, muchas gracias. Roger, maybe Sophie, you could let's explore other approaches. Could you give us a few words on the English court's approach to incorporation by reference of standard terms? Yes. So I'm going to treat this in 2 parts, if I may, very quickly. First of all, standard terms, generally not necessarily an arbitration agreement, and then I will turn to arbitration agreements. So in English law, it's quite simple in terms of standard terms. First of all, the document where the standard terms are must qualify as a contract in itself, so there must be an agreement between 2 parties. There has to be knowledge by both parties, by the party invoking it and by the other one, or a reasonable presumption of knowledge, so that the counterparty has had its attention drawn to it. The timing of that knowledge is important.